Muy buenos días. Mi nombre es Armando Yaitzo, soy ingeniero de telecomunicaciones y hace unos años atrás entré en el mundo de la informática, en la empresa en la que estaba anteriormente. Además de la informática, ayudé a renovar certificaciones como la ISO 20000, ISO 27000 y tuve una participación activa en la obtención del certificado del Esquema Nacional de Seguridad. Llegó un momento en que me quería dedicar por entero a la ciberseguridad y OSIA me dio la oportunidad de hacerlo y desde hace más de 2 años pues trabajo en OSIA dedicándome a este campo. Es un campo que considero apasionante, considero que es un campo muy interesante porque cualquier acontecimiento que ocurra en el globo terráqueo pues hace que tengas que adaptar tus sistemas de ciberseguridad, lo cual lo convierte en un área muy dinámica, un área muy interesante que hace que te mantenga vivo. Precisamente el día de hoy estaremos hablando de uno de estos temas que nos compete, que es la ciberseguridad en un entorno de conflicto internacional. Y para entrar en materia, veamos un poco el contenido de esta charla, ¿no? Daremos una pequeña introducción hablando de lo que es la ciberseguridad, pero hablaremos de cómo la tecnología ha influenciado en los conflictos internacionales a lo largo de la historia y veremos la importancia que tiene la ciberseguridad en estos momentos en que estamos viviendo. También analizaremos las etapas por las que pasa un conflicto, porque no solo es una medida por el conflicto, sino hay medidas previas, hay medidas durante el conflicto y hay medidas que se tienen que adoptar después de que este conflicto cese. Y esto es lo que ahondaremos en la siguiente parte, ¿no? Cuando hablemos de medidas ante un conflicto, ¿no? Y también hay que aprender de las lecciones que se van adquiriendo durante todo este proceso y hablaremos también de ese día después. Y sin más preámbulo, pues empecemos, introduzcamos la charla o el tema hablando de lo que es ciberseguridad. Refresquemos el concepto, ¿no? El concepto de ciberseguridad consiste en proteger aquellos sistemas, redes y programas de los ataques digitales. Particularmente el día de hoy hablaremos de cómo el hecho de que existan conflictos internacionales hace que se tengan que activar medidas muy específicas de ciberseguridad. Y no son medidas que se tienen que adoptar por los protagonistas del conflicto, es decir, las grandes instituciones como gobiernos. Además de ellos, pues también son medidas que tienen que adoptar las empresas y medidas que tienes que adoptar tú y yo como individuos para proteger nuestra seguridad. Hablemos un poco de historia. La historia nos ayuda a entender el momento en que estamos, pero para eso comencemos con los conflictos originales, por lo menos de la época de los egipcios, ¿no? Ahí todos los conflictos se llevaban en un ámbito terrestre, es decir, se desplazaban a pie. En el mejor de los casos, utilizaban carros tirados por caballos, pero el ámbito geográfico era bastante limitado. Sin embargo, había uso de la tecnología y el hecho, algo que lo demuestra, por ejemplo, es el Imperio Romano. ¿Qué tecnología utilizó el Imperio Romano? Pues las famosas calzadas romanas. Las calzadas romanas permitían desplazar los ejércitos de un sitio a otro en un tiempo relativamente rápido y aplacar las posibles revueltas que ocurrían dentro del imperio. Y eso nos hace recordar frases como la de todos los caminos conducen a Roma, ¿no? Frases como esas salen de precisamente ese tipo de tecnología o ese tipo de técnicas que se utilizaban en ese momento. Pero la cosa fue evolucionando y surgieron los barcos. Aunque los barcos existían, nunca se habían utilizado para conflictos. Sin embargo, se empezaron a utilizar para llegar a territorios más lejanos y los barcos se empezaron a adecuar para llevar batallas en un sitio donde nunca antes se habían llevado, que es en el mar. Empezaron a surgir las famosas batallas navales. Quizás el mayor exponente de este tipo de tecnología fue la famosa Armada Española. El rey Felipe II dijo en su oportunidad
que en su imperio nunca se ponía el sol. Es una frase también que ha sido muy conocida por el hecho de el alcance geográfico que tuvo el imperio español en su época. Pero la cosa tampoco se quedó allí. Después surgieron los aviones y la tecnología en la aeronáutica fue evolucionando y se abarcó, ahora los conflictos no solo abarcaban un espacio terrestre, un espacio marítimo, sino también un espacio aéreo. Y la velocidad no podemos decir que sea más lenta, todo lo contrario, es mucho más rápido. De hecho, los aviones militares suelen romper la barrera del sonido. Eso nos da una idea de lo rápido que se pueden perpetrar ahora los ataques y el alcance geográfico. Pero después surge otro elemento, ¿no? Y es un poco el que nos va a tocar ahora hablar, que es la informática. Cuando hablamos de la informática, hablamos de que no existen las barreras políticas ni las fronteras geográficas o accidentes geográficos, no hay un mar de por medio que nos limite. Así que el alcance y la velocidad es mucho más inmediato. Si hablábamos que los aviones rompieron la barrera del sonido, podemos decir que las, los ordenadores o los ataques cibernéticos van a la velocidad de la luz. Y el que diga lo contrario, que me diga qué es lo que viaja a través de una fibra óptica. Viaja la luz. Así que esto nos, de alguna manera, nos sensibiliza y nos hace entender la gravedad del asunto, es decir, que tenemos que estar preparados para este tipo de situaciones. Hay una característica en particular que es el alcance geográfico, y es que en las tres primeras tecnologías, por más que hablemos inclusive de guerras mundiales, el alcance geográfico era un alcance limitado. Las batallas o los enfrentamientos se tomaban una área geográfica que podía ser grande, pero sin embargo siempre era limitada. ¿Qué pasa con el ciberespacio o los lugares donde se llevan a cabo los ataques cibernéticos? Pues lamentablemente tenemos que decir que en este barrio vivimos todos. Y es así, no hay quien pueda escaparse. De hecho, tenemos la primera pregunta del chat que viene de la Estación Espacial Internacional y allí nos preguntan que si a ellos también les afecta. Pues si hemos leído las noticias podemos decir que efectivamente a ellos también les afecta este conflicto. Estamos todos interconectados y lamentablemente no podemos decir que nadie se salve. Una vez que tenemos claro esto, de que podemos ser víctimas de un ataque cibernético, vamos a analizar las etapas de un conflicto. Analizar un conflicto es mucho más complejo de lo que vemos en pantalla. Esto es un análisis muy simplificado, pero básicamente consta en analizar las primeras diferencias. Las diferencias existen en nuestro diario vivir y de hecho son enriquecedoras que existan diferencias, porque el existir diferencias significa que existe diversidad. El problema es cuando dejamos de tolerar esas diferencias, ¿no? Y es cuando de alguna manera se empieza a cocinar ese conflicto, ¿no? Pero hay medidas que empiezan a tomar las personas que tienen diferencias y que no toleran las diferencias de los demás. Eso nosotros al final nos damos cuenta es cuando se activa el detonante y ahí entra la segunda etapa de los conflictos. Un detonante es algo que de alguna manera hace estallar los actos de violencia entre las partes. Eh, ¿Qué puede ser un detonante? A mí me gusta mucho el comercial de una cerveza aquí en España que se llama Voldón, donde el detonante es cuando el camarero le dice al comensal, le dice, pero es que todas las cervezas son iguales. Basta una frase, basta un gesto para hacer que haya un estallido de violencia. Y eso es lo que pasa en esta segunda etapa. La magnitud de lo que sucede es tan grande que se enteran todos los que están alrededor de las partes que están en conflicto.
Mantener altos niveles de violencia no es sencillo, es muy costoso y es muy agotador. Así que llega un momento en que esos niveles bajan y en esos momentos es lo que podemos decir que es el fin de las actividades violentas. Pero sin embargo no quiere decir que no tengan que realizarse acciones en cuanto al campo de la ciberseguridad. Hablemos de esa primera etapa a nivel de ciberseguridad. Aquí es cuando cada una de las partes busca la forma de tener material para hacerse daño el uno al otro. Es interesante ver, por ejemplo, casos como las discusiones que ocurren entre gente que es del Barcelona y gente que es del Real Madrid. Es impresionante la cantidad de información que sabe cada una de las partes del otro equipo. ¿Y para qué te vas a interesar de los defectos del otro equipo? Pues para hacer daño. Igual ocurre en la ciberseguridad. La ciberseguridad o los ciberdelincuentes se basan en el anonimato, se amparan en el anonimato para tratar de meterse hasta la cocina del adversario y extraer toda la información que puedan. En ese momento no la utilizarán. Cuando la utilizarán, pues la utilizarán en el momento que está en el conflicto. En la pantalla podemos ver un ejemplo de esto, ¿no? Si sabemos que el conflicto entre Ucrania y Rusia empezó el 24 de febrero. Sin embargo, esta noticia ya salió el 4 de febrero y habla sobre un ransomware, el Actinium. Sin embargo, antes de que saliera la noticia, cuando ves el informe, te das cuenta que los movimientos empezaron inclusive antes, en enero. Y habla de un ransomware que no actúa como tal, no te cifra la información y te pide un rescate, sino que cuando llega a la información, lo que hace es que la destruye. ¿Qué quiere decir esto? Que fue un ransomware que ha sido modificado para causar daño. Con esto quiero mostrar que los movimientos en el área del ciberespacio empiezan mucho antes de que nos enteremos de que surge un conflicto. Pero después viene el detonante. El detonante empiezan por decir así, los movimientos que tienen mayor violencia y es cuando de alguna manera todos los que vivimos alrededor de las personas que están protagonizando este conflicto nos enteramos de que el conflicto existe, ¿no? Y en ese momento es cuando empiezan a emplear esas herramientas que habían recopilado con anterioridad. Un ejemplo de ello es esta publicación. Esta publicación salió en un periódico ucraniano pocos días después de que estalló el conflicto. Ahí se puede ver claramente el nombre, el número de registro y la zona donde sirvieron 1.200 militares. Cuando digo claramente, quiero decir que la imagen se ve clara, pero si no sabes ruso no la vas a entender. Pero imagínate tú que tu nombre aparezca allí. Imagínate cómo se sentirá tu familia sabiendo que te tienen ubicado, ¿no? Estas cosas dan un poco de miedillo. Es como la película esa, Sé lo que hiciste el verano pasado, ¿no? Que se quedan con tu nombre y después van a ir a por ti. ¿Esto qué busca? Pues generar caos, generar bajar la moral, pero esto no ocurre solamente en los protagonistas del conflicto y es lo que de alguna manera quiero demostrar, ¿no? Esto también ocurre en los posibles aliados que tengan los protagonistas del conflicto. Un ejemplo de ello lo tenemos aquí, fue un ejemplo doméstico en casa, donde la cuenta de Instagram del Estado Mayor de la Defensa fue hackeada y ellos normalmente publican información acerca de sus actividades y sus maniobras militares y fue cambiado por imágenes de mujeres que precisamente no se les ve con uniforme militar. ¿Qué busca este tipo de acciones? Pues bajar la moral de todos aquellos que quieran o que intenten participar de alguna manera en el conflicto. Esto normalmente o los niveles de violencia son requieren mucha energía y no son sostenibles en el tiempo. Así que llega el momento en que esto termina, ¿no? Termina, pero termina solamente lo que es la parte violenta. Pero en este momento es donde de alguna manera cada una de las partes reagrupan sus fuerzas, analizan qué fue lo que pasó, verifican qué errores cometieron, modifican sus técnicas
inclusive durante los ataques a veces salen a flote vulnerabilidades del contrario y las analizan para explotarlas en un futuro si es necesario. Así que en ningún momento pues se deja de trabajar en el área. ¿Qué podemos hacer nosotros a nivel de seguridad o cuándo debemos tomar las medidas? Pues la respuesta es antes, mucho antes. Debe ser un estilo de vida, un estilo de actuación como normalmente nosotros hacemos cuando vamos a cruzar una calle, miramos hacia los lados, o cuando salimos de casa y echamos la cerradura, o cuando nos montamos en el coche y nos ponemos el cinturón de seguridad. Son cosas que las hacemos de manera automática. La seguridad en todos los ámbitos de nuestra vida, si es empresarial e individual, debe surgir de manera automática. ¿Y para eso qué se recomienda? Se recomienda crear un marco de seguridad, un marco de seguridad que tiene una forma circular, como podéis ver en la pantalla. ¿Y por qué tiene una forma circular? Porque es un camino que se recorre de forma continua e infinita. Y no porque estés haciendo las cosas mal, sino que cada vez que lo recorres, llegas a ese punto donde tienes que identificar las amenazas y tu entorno cambia, la tecnología cambia. Así que tienes que mantenerte actualizado en cuanto a todo lo que tiene que ver con la seguridad. ¿Qué medidas específicas se toman en una crisis como la que estamos viviendo? Cambiar las contraseñas. Es lo primero que te dicen. ¿Y por qué te lo dicen? Muy sencillo, porque esas listas, como vimos la de los soldados, salen a relucir y a lo mejor no sale la lista con tu nombre y apellido como participante del conflicto, pero los que han recopilado toda esa información terminan dejándola en espacios como la dark web, donde hay miles de hackers aficionados que trabajan con menores cantidades de información y se pueden poner tranquilamente a verificar tu nombre y tu contraseña a ver si pueden entrar al sistema. Lo mejor que nos puede pasar es que cuando lo verifiquen diga, esta contraseña está caducada o no es válida y el hacker irá al de la siguiente lista. Quiere decir que hiciste tus deberes, que cambiaste la contraseña a tiempo. Otro ataque que suele suscitarse en estas situaciones es un ataque de navegación distribuida. En esos ataques, el hacker verifica la vulnerabilidad de gran número de ordenadores, se mete en ellos, hace que actúen como zombies o botnets y realicen un ataque sincronizado y orquestado hacia un objetivo único. Si no tienes actualizado tu ordenador con el antivirus, sistemas operativos y aplicaciones, puedes ser cómplice sin saberlo de un ataque como esto, o en el peor de los casos, que lo utilicen para hackear tu ordenador. ¿Qué otra cosa suele emplearse? El phishing. El phishing es una técnica de engaño mediante correos electrónicos, pero los hackers actualizan sus campañas basándose también en fake news o noticias falsas. Y de alguna manera, estas noticias falsas lo que hacen es que cambian tu estado de ánimo, te predisponen y a todos nos gusta ayudar, pero si queremos que realmente la ayuda llegue a quien la necesita, tenemos que tomarnos nuestro tiempo, verificar la estructura de los correos que recibimos y evitar pinchar en links desconocidos. A nivel de empresa, cuando ocurre un conflicto de esto, el impacto aumenta. ¿Por qué aumenta el impacto? Porque las cadenas de suministro se ven afectadas. No es lo mismo que se te estropee un ordenador y lo compres en una época normal a una época de conflicto. Puede ser que haya escasez, que lo aumenten los precios. Así que el impacto aumenta. La probabilidad, pues también, porque el número de ataques por periodo de tiempo también aumenta. Así que si monitorizas un proceso, y estás acostumbrado a hacerlo, por ejemplo, una vez a la semana, incrementa los tiempos de monitorización, hazlo por lo menos 2 o 3 veces a la semana. Y el impacto lo puedes reducir por lo menos apagando el ordenador cuando no lo estés utilizando. ¿Qué pasa con los conflictos? Esta imagen lo ilustra bastante bien. No podemos evitar que nos salpique, pero si tenemos las medidas de seguridad adecuadas, podemos evitar que esas salpicaduras nos mojen.
Y en estos casos es mejor no mojarse. El día después, el día después es ese momento en que todo ha pasado y no es momento de cruzarse de brazos, es un momento de analizar, verificar las notas de lo que se ha hecho, de lo que se ha dejado de hacer y de lo que se puede mejorar. Los conflictos ocurren a muy lejano, a una distancia muy lejana, pero nos pueden afectar y tenemos que estar preparados en todo momento. Es momento de dar otra vueltica a ese círculo de mejora continua. Y con esto, pues termino la presentación. Podéis hacer preguntas. Tenemos un espacio de unos 10 minutos para responder a las preguntas que serán bienvenidas. Igual, si queréis proponer temas para unas futuras charlas, pues también serán bienvenidos. ¿No? Aquí vemos a Juan. Dice, buenos días, muchas gracias por este interesante webinar. Me gustaría realizar la siguiente pregunta. ¿El que alguna empresa esté certificada mejora su posición ante una crisis internacional? Vale, muchas gracias Juan por tu pregunta. La verdad que obtener una certificación es un paso importante. Sin embargo, en estos días estaba leyendo la noticia de un muerto de un accidente por alguien que venía en dirección contraria en una vía de tránsito. Seguramente que la persona que recibió el impacto llevaba su cinturón de seguridad, cumplía con las leyes y sin embargo se vio afectado, ¿no? La certificación de alguna manera es una forma de demostrar de que estás comprometido con la seguridad y que quieres hacerlo, ¿no? Pero más que tener un certificado, lo que se debe tener es una cultura de seguridad. De nada sirve bajar la velocidad cuando sepas que viene un radar, que es lo que normalmente ocurre con las certificaciones, ¿no? Te empeñas un poco en revisar los procesos cuando vienen las auditorías. Lo ideal es que este proceso sea un proceso que sea prácticamente natural y que se implemente durante todo el tiempo, ¿no? Y que la certificación, sí, que la certificación sea una forma de demostrar que tú estás comprometido con la seguridad, pero no es, no tomarla como algo que lo haces para cumplir una certificación. Hazlo para cumplir para sentir que tu entorno está seguro y demuéstralo con una certificación, no al revés. Eso es un poco mi recomendación, ¿no? Pero sí, está bien la pregunta, ¿no? No sé si habrá alguna otra. Revisemos. Muy bien. Ajá, aquí tenemos otra. Dice, en un conflicto internacional, ¿ayudaría el mantenerse al margen, el evitar el ataque? Antes a lo mejor era una buena solución, pero el problema ahora es que los niveles de alguna manera de agresividad han aumentado. Antes te preguntaban con quién estás y tú podías decir estoy con este, estoy con este otro, eh, estoy con los dos, estoy con ninguno. Pero ahora la pregunta que te hacen es, ¿estás conmigo? Es una pregunta muy cerrada. Una pregunta o que dice sí o cualquier otra respuesta es que estás en contra del que te hace la pregunta. Entonces van a ir a por ti. Si dices que sí, va a ir el del otro contrario y si dices cualquier otra cosa, que va a ir la persona que te está haciendo la pregunta, ¿no? Ahora, en un conflicto internacional, eh, de alguna manera las partes buscan obligan a que la gente manifieste estar de un lado o del otro, ¿no? Un ejemplo de esto, pues, ahora mismo con este conflicto que está pasando, lo podemos ver quizás con China. China tiene intereses comerciales
muy importantes con Occidente y sin embargo tiene ideales muy afines a lo que es Rusia, ¿no? Y se encuentra en esa disyuntiva, ¿no? Así que lo mejor, independientemente de esto, claro, lo mejor es no meterse en este tipo de problemas, pero tener una política de seguridad que te garantice que nadie va a ir a por ti, ¿no? Es lo más importante, ¿no? Roberto, me ha encantado la charla, gracias. Me gustaría saber, ¿hay alguna manera de saber si alguna de nuestras cuentas ha sido comprometida? Pues sí, sí y no. Es decir, hay ciertas herramientas como, eh, como estas que te voy a mostrar, ¿vale? Es eh, vale, esta herramienta te permitiría ver si tu cuenta está comprometida, ¿no? La página se llama I've been pwned, ¿no? Y puedes poner aquí tu cuenta de correo o inclusive puedes ver si tu password o ese password ha sido comprometido. Por lo menos si yo pongo hola 123, pues me dice que sí, que el hola 123 es un password que ha sido comprometido 959 veces anteriormente. Pero esto en realidad es una página que funciona o que tendría utilidad una vez que la lista es publicada. Pero recordemos que una vez que un hacker obtiene una lista, tratará de sacar el máximo provecho de ella y, y no necesariamente la va a publicar, ¿no? La publicará cuando ya haya hecho daño. Así que lo mejor es cambiar nuestras contraseñas de manera frecuente. Eh, pues nada, quisiera darles las gracias a todos los que han escuchado la charla. Ya nos queda pocos minutitos para finalizar, a menos que haya alguna otra pregunta. Y dejen temas que les interesen y seguramente los analizaremos y trataremos de explicárselo de la manera más sencilla posible. Muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima ocasión.